que era trastornos ya de personalidad. Entonces vimos que es lo que era un trastorno. Ahora vamos a repasar acá para comenzar. Ya habíamos hablado que Schneider definía como una alteración de la personalidad la presencia de un rasgo. Ya hemos definido, ¿no es cierto?, que el rasgo viene a ser la característica tipificadora para poder determinar la personalidad desde el modelo psicométrico o dimensional. Entonces, cuando hay un rasgo predomina clínicamente de manera significativa en mayor o menor grado de una población típica, ahí hablamos de una alteración de la personalidad. Ahora, por supuesto, que los diferentes rasgos van a estar, digamos, conjuntos y alterándose, y Schneider indica cuando estos rasgos que son propios de una personalidad patológica provocan sufrimiento en el individuo o provocan sufrimiento en la sociedad, es decir, en las personas con las cuales convive el paciente, eso se denomina un trastorno de personalidad. Y al final, el trastorno de personalidad, ¿qué es? ¿No? Va a ser un patrón permanente de experiencia interna y comportamiento externo que está marcadamente desviado de la cultura del individuo, ¿ya? Entonces, para el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que ha sido publicado en 2021, su última revisión, habla de un patrón duradero, y una de las cosas muy importantes dentro de cuando hay una personalidad patológica es la inflexibilidad, la rigidez para poder cambiar, ¿ya? Y es generalizado, y eso va a impactar en el funcionamiento personal o interpersonal del individuo, su funcionamiento laboral, su funcionamiento académico, su funcionamiento social. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado que va a haber alteraciones ya sea en la cognición, el pensamiento, en la afectividad, la manera como experimenta sentimientos, emociones el individuo, su funcionamiento interpersonal y en el control de impulsos. Esto lo define DSM-5 como un patrón de comportamiento estable, como es yo, inflexible, de larga duración, que normalmente se inicia en la adolescencia y va a perdurar durante toda la vida del individuo. Por eso es algo importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Antes de los 18 años no se puede hacer un diagnóstico de personalidad. Previo a los 18 años se habla de trastornos de conducta, ¿correcto? Entonces, esto es lo que yo les quería explicar. Miren, es como si todos estuviéramos distribuidos en una población finita, pero va a seguir un continuum la distribución de los trastornos de personalidad, donde va a haber individuos que son normales o no enfermos, pero que pueden tener ciertos rasgos, ¿correcto? Ciertos rasgos. Luego, frente a factores ambientales y la susceptibilidad genética, ya vamos a tener patologías intermedias, es decir, condiciones del espectro de la personalidad, lo que nosotros denominamos rasgos anormales de personalidad, que donde más se van a ejemplificar o se van a dar a conocer cuando el individuo se enfrenta a situaciones estresantes, rupturas sentimentales, cambios probablemente de patrón de, digamos, terminar una carrera universitaria y no encontrar trabajo, perder el trabajo, el fallecimiento de algún familiar, ¿correcto? Y finalmente, solamente un grupo pequeño o reducido viene a tener un trastorno grave de personalidad, que aproximadamente en epidemiología son un 10% de los pacientes, ¿correcto? En total. ¿Correcto? ¿Y cómo se clasifican los trastornos de personalidad? Esto es muy importante porque lo que yo les trato de traer en la lámina es para que vean cómo, de acuerdo al paradigma predominante en cada época, se clasifican los trastornos de personalidad, porque habíamos visto nosotros cuatro paradigmas, ¿no? El paradigma psicoanalítico, el paradigma humanista, el paradigma conductual y el paradigma dimensional o psicométrico. Entonces, antes, probablemente, siguiendo el paradigma psicoanalítico, todavía tiene ciertas características en la clasificación internacional de enfermedades, ¿correcto? Donde hablamos justamente para el DSM-5 e incluso para el DSM-4 aún, se habla de clústeres o grupos, ¿no? ¿Por qué decimos clústeres o grupos? Porque comparten ciertas características los tipos de personalidad que les voy a explicar. Por ejemplo, para el clúster A, yo quiero que recuerden eso, cuando tengan un paciente que tiene comportamientos extraños, un pensamiento medio mágico, en cierta manera aislamiento social, ¿no? O una conducta o pensamientos probablemente bizarros o extraños, pero que no llegan a ser ideas delirantes,
hablamos de los trastornos de personalidad paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, ¿correcto? Ese es el clúster A, los que tienen comportamientos extraños. Luego hablamos del clúster B, donde probablemente predomina el comportamiento impulsivo, el comportamiento dramático o teatral, ¿sí? Ahí está el trastorno de personalidad disocial o antisocial, el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, ¿correcto? O trastorno limítrofe de personalidad para el DSM-5, y el trastorno de personalidad histriónico, y un trastorno de personalidad que no considera la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que es el trastorno de personalidad narcisista. Ya está dentro de ese clúster B, donde hay un comportamiento dramático, teatral, emocional, ¿correcto? Y finalmente, el grupo de trastornos de personalidad o el clúster C, donde predomina la ansiedad como rasgo, es decir, a responder de manera ansiosa a casi todas las situaciones. Y ahí tenemos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad evitativo o ansioso para la CIE-10 y el trastorno de personalidad dependiente. Ahora, dense cuenta, miren cómo todavía continúa el paradigma psicoanalítico en la Clasificación Internacional de Enfermedades de décima edición, donde todavía predomina este término de trastorno de personalidad anancástico, que es lo mismo que trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Ya? Ese término anancasmus predomina todavía o es herencia del paradigma psicoanalítico, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver, y esto más que todo, como les digo, ¿no? Conforme cada paradigma ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, también la clasificación de los trastornos de personalidad ha cambiado, modificando las entidades diagnósticas. Ahora, yo quiero que entiendan dos cosas. Nos vamos a tener dos enfoques al momento de hacer el diagnóstico. Un enfoque categorial. ¿A qué me refiero con enfoque categorial? Si nosotros vamos a tener una lista de síntomas, y esa lista de síntomas el paciente tiene que cumplir 5 de 9, por ejemplo, para el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, para establecer el diagnóstico. Pero nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa si ese paciente tiene solamente 4 criterios? No cumple los 5. Y hay otro paciente que tiene 8 criterios y cumple probablemente ya los criterios, ¿no es cierto? ¿Cómo clasificamos a ese paciente que solamente tiene 4 criterios? No tiene un trastorno de personalidad. O sea, al final esto se vuelve como si fuera una lista de chequeo, ¿no? Por eso ese es el problema de la perspectiva categorial. Pero lamentablemente tenemos que utilizar esta perspectiva porque nos permite tener una comunicación entre el personal de salud y entre los clínicos que evaluamos los trastornos de personalidad, ¿sí? Igual, ¿no? ¿Qué pasa si una paciente, en el trastorno límite de personalidad son 9 criterios, una paciente tiene 6 criterios y ya la transforman en una paciente con trastorno de personalidad limítrofe, y otra paciente tiene los 9 criterios? En grado, ambas pacientes tienen el mismo criterio, pero probablemente una va a tener más gravedad que la otra, ¿no es cierto? Y eso va a variar de acuerdo, digamos, a la evaluación clínica y al impacto funcional del trastorno de personalidad en su vida, ¿no es cierto? Hay una lista de síntomas, se requiere cumplir cierto número de criterios, pero no diferencia la gravedad del trastorno de personalidad, si ustedes se dan cuenta. Sin embargo, si nosotros utilizamos un enfoque dimensional, es decir, por dimensiones, donde cada individuo se va a diferenciar de acuerdo a cuánto puntúa en una determinada dimensión, esto es un poquito más difícil de realizar y conlleva, digamos, una tarea con mayor tiempo para realizar en la entrevista clínica. Utiliza dimensiones compartidas, es de más difícil aplicación clínica, pero con mayor valor descriptivo fenomenológico, ¿sí? Entonces, y esta clasificación ya ha sido propuesta para la nueva clasificación de la CIE-11 y para el apéndice 3 del DSM-5 versión revisada, que habla de trastornos que deben ser más estudiados, ¿correcto? Donde se puede estudiar, digamos, desde el punto de vista dimensional a la personalidad, pero conlleva mayor tiempo. Sin embargo, en la práctica clínica es prácticamente utópico encontrar un trastorno de personalidad puro. Eso yo quiero que entiendan, ¿no? Si bien es cierto, se les va a presentar casos clínicos donde va a predominar un tipo de trastorno de personalidad, pero es poco probable encontrar un paciente que tenga un trastorno de personalidad puro, es decir, puro. Siempre, por eso en los clústeres van a ver, cuando se presenten o cuando ustedes vean en su práctica en hospital, un paciente no tiene solamente un trastorno de personalidad puro, ¿no? Un paciente, por ejemplo,
disocial puede tener ciertas características paranoides, ¿correcto? O un paciente, probablemente una paciente con trastorno personal límite puede tener ciertas características histriónicas, o incluso una paciente con personal límite puede tener ciertas características disociales, ¿sí? Entonces recuerden por favor eso, ¿ya? No se presenta un trastorno de personalidad puro, eso les vuelvo a recalcar, ¿ya? Entonces, esto más que todo, algunos de sus compañeros me preguntaban, nosotros nos tenemos que aprender esto. No, esto más que todo yo se los traigo para que vean cómo, de acuerdo a la perspectiva de cada paradigma, va avanzando la clasificación. Y miren, digamos, esto es lo que yo les decía, ¿no? Lo propuesto para dimensiones en el DSM-5, donde simplemente, de acuerdo al clúster A, quedaría solamente el trastorno esquizotípico. Para el clúster B solamente quedaría el trastorno límite de personalidad, el trastorno disocial y el psicopático. Y para el clúster C solamente el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el trastorno de personalidad evitativa. Esto cuando se utiliza dimensiones. Pero nosotros tenemos que utilizar todavía la CIE-10, ¿no es cierto? Que es la clasificación actual en nuestro país, todavía no se utiliza la CIE-11. ¿Sí? Entonces, esto es más que todo para que vean cómo va cambiando el paradigma. Miren, por ejemplo, para el DSM-1, que es de 1958, se tenía esto, pasivo-dependiente, subtipo pasivo-dependiente, subtipo pasivo-agresivo, que por supuesto, miren, son términos psicoanalíticos, ¿correcto? Igual va cambiando poco a poco, va cambiando y finalmente tenemos esa clasificación, pero se van a dar cuenta que es más, digamos, entendible al momento de realizar el diagnóstico, entenderlo por clúster. Cuando se les presente un caso clínico, entiéndanlo por clúster. El clúster A, más que todo, tiene comportamientos extraños. El clúster B es característicamente, estos pacientes son impulsivos, teatrales, dramáticos. Y en el clúster C predomina la ansiedad, ¿correcto? Responder de manera ansiosa a casi todos los estímulos. Sí, ahora, psicopatológicamente, ¿qué es lo que caracteriza un trastorno de personalidad? Y fenomenológicamente lo caracteriza la idea sobrevalorada. Y quiero que recuerden eso. Es una idea fija. Y ya lo hemos revisado esto en alteraciones del contenido del pensamiento, ¿no es cierto? Es una creencia que puede parecer para nosotros, desde un punto de vista externo, razonable, pero al final el individuo la sostiene, ¿no es cierto? La sostiene y contamina completamente toda la vida de la persona. Esa es una idea sobrevalorada, una idea que no es ni obsesiva ni tampoco delirante, pero que se sostiene más allá de los límites de la razón, pero se puede explicar por la patobiografía o la vida o las experiencias del individuo. Recuerden por favor eso, ¿ya? La característica psicopatológica de los trastornos de personalidad es la idea sobrevalorada, ¿ya? Entonces, el paciente, en lugar de cuestionar la validez de esta creencia, considera que todas las circunstancias de su vida lo corroboran, ¿correcto? Un paciente paranoide, por ejemplo, que desconfía de las demás personas, siente en un gesto mínimo, por más mínimo que sea incluso pacífico, que las demás personas están en su contra y quieren probablemente perjudicarlo, ¿sí? Entonces, esto al final va a justificar la conducta o el comportamiento del paciente, esa idea sobrevalorada, ¿sí? Entonces, McKenna, en 1984, que ya lo hemos descrito, indica que una idea sobrevalorada es una creencia anómala, solitaria, cuya naturaleza, como les decía, no es delirante ni tampoco es obsesiva, pero, como les digo, ¿no?, llega a contaminar y a preocupar y a dominar toda la vida del paciente. Es decir, el paciente autodirige su vida, porque recuerden cuando revisamos el modelo de Cloninger, la autodirección era lo que definía la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad. Entonces, como guía su vida esa idea sobrevalorada, eso va a generar y justificar sus comportamientos o sus acciones. Y para Jaspers, como lo hemos dicho, son convicciones intensamente coloreadas por la afectividad y llegan a ser comprensibles en términos de su personalidad y las circunstancias debido a sus antecedentes. Entonces, dense cuenta, esas ideas son comprensibles, a diferencia de una idea delirante que es incomprensible, primaria, ¿no es cierto? Listo, entonces, ahora
vamos a hablar de dos cosas dentro de lo que vamos a poder identificar en el contenido del pensamiento. Es decir, esta idea sobrevalorada va a tener contenido, y ese contenido desde el paradigma psicoanalítico son los mecanismos de defensa, ¿ya? Los mecanismos de defensa son procedimientos, como hemos dicho, ¿no? Freud clasificaba de manera topográfica el psiquismo humano en tres partes, ¿no? El ello y el superior, y siempre había una tendencia pulsional, es decir, un conflicto entre poder minimizar o tratar de evitar, digamos, que el ello salga a flote al nivel consciente, y para eso va a haber mecanismos de defensa que evitan probablemente que se desintegre ese psiquismo, ¿no es cierto?, ese componente tripartito. Entonces son procedimientos inconscientes de los cuales el yo se va a valer para evitar o aligerar ciertas tendencias contradictorias, y está destinado a resolver conflictos emocionales. Y acá vamos a encontrar mecanismos de defensa inmaduros y mecanismos de defensa maduros. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden? Que mientras más los mecanismos de defensa sean más inmaduros, probablemente el trastorno de personalidad va a ser mucho más grave. Por supuesto que todos tenemos defensas maduras. Una de las defensas maduras es la sublimación, ¿correcto? Y otra de las defensas maduras es el altruismo y el sentido del humor. Son tres defensas o mecanismos de defensa maduros. Y ya mecanismos de defensa más inmaduros son, por ejemplo, la conversión, la identificación proyectiva, la regresión, ¿sí? Entonces, acá están justamente los tres mecanismos de defensa maduros: la sublimación, el altruismo y el sentido del humor. Y esto es justamente lo que les decía: mientras la defensa o el mecanismo de defensa sea más inmaduro, el trastorno de personalidad va a ser más grave. Entonces, cada trastorno de personalidad va a tener mecanismos de defensa característicos, ¿sí? Característicos, que los vamos a poder identificar a través de la entrevista clínico-psicopatológica y el examen del estado mental. Es lo que yo denomino, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, es decir, tratar de elicitar la respuesta emocional del paciente. Es decir, yo le digo, coloquialmente, encara al paciente. Y acá justamente están dos de mis alumnas, Ariana y Elena, que la anterior vez hemos visto una paciente de la cual nunca se van a olvidar, ¿no es cierto? Una paciente con trastorno personal límite, con rasgos histriónicos, incluso disociales. Y eso yo les decía, un trastorno de personalidad puro no se presenta. Y si recuerdan, por ejemplo, mis alumnas que están acá, la paciente era seductora conmigo mismo, y incluso mucho más cuando su pareja salió, ¿sí? Y adoptaba posturas infantiles por momentos. Luego capturamos que mentía, ¿sí? Y al final, aparte de eso, al parecer tenía un problema de conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, la evaluación clínica es tan importante en los trastornos de personalidad, porque a partir de ahí, como les he dicho, la personalidad es la matriz inmunitaria a través de la cual nosotros nos defendemos de los estresores en la vida diaria, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los mecanismos de defensa, ¿no? El altruismo es justamente describir un mecanismo a través del cual nosotros una determinada necesidad la transformamos en algo que va a ser productivo para la sociedad. Eso es el altruismo. Ahora, no es importante que, digamos, ustedes se aprendan los mecanismos de defensa, porque yo no estoy formando psiquiatras. Yo quiero que recuerden, mientras un mecanismo de defensa sea más inmaduro, el trastorno de personalidad es más grave. Y hay mecanismos de defensa como, por ejemplo, la negación, donde se niega algún tipo de característica propia, o el desplazamiento, donde se desplaza probablemente la ira hacia otra persona, ¿sí? O, por ejemplo, la idealización, que es muy frecuente, por ejemplo, en el trastorno de personalidad límite. Se idealiza a una persona, ¿no es cierto? Es decir, se puede pensar que esta persona es probablemente la mejor pareja que he tenido en mi vida. Y eso es lo que sucede en un trastorno de personalidad límite. O se idealiza probablemente a un padre, se idealiza a una madre. Y cuando al paciente probablemente lo defrauda, va a pasar probablemente a la idealización de evaluación de esa relación interpersonal. O sea, lo defrauda, inicialmente puede ser el ángel más hermoso en su vida, después de defraudar es el demonio más repudiado. Y eso sucede en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. O la identificación con el agresor, que muchas veces pasa en el síndrome de Estocolmo, el síndrome de enclaustramiento, ¿ya? En donde el paciente se puede identificar con su agresor.
Esto más que todo yo no quiero que se aprendan este mecanismo de defensa porque sería irracional por mi parte ponerles un caso clínico y ponerles, identifíquenme el mecanismo de defensa. Ustedes no son psicoanalistas, ¿no es cierto? Pero sí me tienen que conocer que una manera de evaluar los trastornos de personalidad es la presencia de un mecanismo de defensa, ¿sí? Y tenemos los diferentes mecanismos. La proyección, por ejemplo, es algo muy importante, ¿no? Es una defensa donde, mediante, digamos, se empieza a una desintegración personal propia, ese conflicto se proyecta hacia otra persona. Y la identificación proyectiva es una defensa, esto también quiero que se acuerden. La identificación proyectiva es mucho más frecuente, al igual que la idealización, en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Una característica propia del individuo la identifica en otra persona. Ya esa es identificación proyectiva. La racionalización, por ejemplo, es la tendencia, digamos, a racionalizar todo. Y la racionalización se presenta en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o anarcástico, donde el individuo pierde o hay una desconexión entre la afectividad y el contenido del pensamiento y trata de presentarse en evaluar todas las circunstancias en función de la razón, en función de causa-efecto. E incluso cuando tiene una pareja, eso yo les explicaba también a mis alumnos, lleva, digamos, la racionalización hasta las relaciones sentimentales. Al paciente le cuesta de repente ser afectivo de manera verbal o de manera a nivel de su psicomotricidad, sino demuestra el afecto a través de regalos, ¿correcto? Se dan cuenta, ¿no?, cómo racionaliza o operativiza su pensamiento. Luego también la represión. La formación reactiva es cuando se niega un impulso inaceptable y se trata, digamos, de ser puritano en algunas cosas. ¿Ya? Son netamente conceptos a veces un poco difíciles de entender, ¿no? Yo no tengo orientación psicodinámica, pero es importante, digamos, tener en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, el splitting es idealización de evaluación, es lo que les decía, ¿no es cierto? Es idealización de evaluación de las relaciones interpersonales. Y la sublimación es cuando se transfiere un impulso probablemente inaceptable para hacerlo algo mucho más aceptable, ¿sí? Por eso es por ejemplo, un paciente puede sentir, digamos, algún tipo de sublima, digamos, algún conflicto intersexual y lo lleva, por ejemplo, hacia una causa política, ¿sí? Eso es la sublimación. Y el altruismo es lo que les he explicado, ¿no es cierto? Llevar, digamos, hacia el beneficio del resto de personas. Y otra alteración, digamos, que se presenta en los trastornos de personalidad viene a ser las distorsiones cognitivas, ¿correcto? Una distorsión cognitiva viene desde el concepto del paradigma cognitivo-conductual y la distorsión cognitiva viene a ser un error a nivel de la cognición que se puede enfocar hacia uno mismo, hacia las demás personas o hacia las condiciones de vida en general del individuo, ¿correcto? Entonces son errores del pensamiento que van a imprimir la visión de la vida de una persona, su relación con otros o el propio futuro. Y hay diferentes distorsiones cognitivas que si yo les empiezo a describir, se van a dar cuenta que todos tenemos ciertas distorsiones cognitivas. Una de las clásicas es el pensamiento todo o nada, ¿no es cierto? O ver las cosas en blanco y negro, o es blanco o es negro, o sirvo o no sirvo, ¿correcto? Otro es la búsqueda de aprobación. Muchas veces nosotros tenemos esa creencia irracional que tengo que buscar la aprobación de las personas a las cuales yo considero importantes en mi vida. Y si no tengo esa aprobación, probablemente me transformo, me convierto en un individuo fracasado. Por ejemplo, ¿no? La comparación también es muy importante, es también una distorsión cognitiva porque se vale justamente de lo que es la autoestima. Un concepto que yo les recomiendo dejar de lado porque cuando uno se compara, tiende a poner su valía como persona en función de una característica que pueda o no pueda tener. Siempre va a haber una persona, probablemente en la mayoría de veces, que tenga mejores características que nosotros. O si yo me comparo en función de los títulos, o del dinero que tengo, o de la capacidad cognitiva que yo puedo tener con otras personas, probablemente en algún momento va a haber una persona que va a tener mejores características cognitivas o mayor dinero que yo.
y eso me transforma en una persona mala, ¿sí? O me transforma en una persona fracasada. No, yo estoy poniendo mi valía como persona en función de mis logros, cuando no es así. ¿Qué me garantiza que yo, cuando tenga todo lo que yo pretendo obtener, sea feliz? ¿Me garantiza algo? ¿Hay una ley que diga que si yo llego a ser médico cirujano voy a ser la persona más feliz del mundo? No. ¿Se dan cuenta? Esa es una distorsión cognitiva. Luego la discalificación positiva, donde se empieza a calificar de manera las consecuencias, digamos, o los logros positivos que tiene uno, los minimiza. Correcto. Otra de las cosas también es muy importante, el razonamiento emocional, es decir, en función de una emoción, razonamos. Cuando yo siempre les he indicado, ¿no?, que las emociones no son buenas consejeras, ¿correcto?, al momento de experimentarlas. Luego, la falacia de, digamos, la falta justamente de confianza, saltar hacia conclusiones que viene a ser, digamos, probablemente de un tipo de característica, yo puedo generalizar algo, cuando no sucede normalmente eso. Por el hecho probablemente de que yo me haya equivocado en un diagnóstico, ¿eso significa que yo soy un mal psiquiatra? No. Igual con ustedes, por el hecho que han podido sacar una mala nota en un examen, ¿significa que son los peores estudiantes del semestre? No. ¿Se dan cuenta cómo uno valora sus conductas en función de sus pensamientos? ¿Sí? Luego, tratar de el etiquetado. O sea, yo me etiqueto simplemente por mis conductas. Hago una cosa mala, soy mal. Me equivoco, soy una persona condenada a fracasar. Ya el etiquetar, por ejemplo, ¿no? Y otra de las distorsiones cognitivas muy importantes es el catastrofismo. Pensar que una cosa va a salir no 100% mal, sino 100% a la enésima potencia mal. El catastrofismo, ¿ya? O la magnificación. Luego el filtraje mental o la selección perceptiva, la sobregeneralización que muchos de nosotros tenemos, ¿no? En función de una situación sacamos conclusiones o generalizamos, ¿correcto? Y también hay el perfeccionismo. El perfeccionismo, por ejemplo, es una distorsión cognitiva propia del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, donde se busca realizar las cosas de manera perfecta. Pero cuando uno quiere hacer las cosas de manera perfecta, ¿qué creen que va a pasar? A ver, chicos, voy a detenerme tanto en los detalles que al final no voy a poder ser productivo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, y todo este tipo de distorsiones, la personalización también es algo muy frecuente en el trastorno de inestabilidad de la personalidad de tipo límite. Papá o mamá dice algo y el paciente o la paciente con este trastorno de personalidad se siente aludida. Personalización. ¿Quién no ha conocido una persona así? ¿No es cierto? No se estén mirando. ¿Sí? Luego, las cogniciones respecto a que yo estoy haciendo muy bien las cosas, característico del trastorno narcisista de la personalidad. Poder, digamos, tratar o tener, digamos, sentencias probables, yo puedo pensar, ¿no es cierto?, sin tener una evidencia. Y finalmente, esta característica que tiene que ver con en cierta característica, la personalización, donde la persona tiende a presentarse como una víctima de las situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, ahora vamos a desarrollar cómo vamos a evaluar nuestros rasgos de personalidad. Y les voy a enseñar dos técnicas, chicos, ¿ya? La primera técnica es de abajo arriba, es decir, ¿a qué nos referimos con una técnica de abajo arriba? Vamos a evaluar gradualmente la imagen de la personalidad del paciente y vamos a tratar de hacer una perspectiva ideográfica, entender toda la vida del paciente y en su contexto de historia social y familiar. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Cuéntenme un poco sobre su niñez, su adolescencia. Vamos a identificar estos patrones disfuncionales de relaciones interpersonales. ¿A través de qué? Porque cada trastorno de personalidad va a tener un patrón recurrente de sellos distintivos. Y en el examen mental vamos a encontrar pistas de conducta, la manera como se comporta y las ideas sobrevaloradas que van a tener dos cosas, ¿no? O mecanismos de defensa o distorsiones cognitivas, ¿sí? Y luego vamos a plantearnos una hipótesis de un trastorno de personalidad, ¿correcto? Y la otra técnica
que es la técnica de la ventana del síntoma. Y eso justamente yo les explicaba a mis alumnos. Es como si un paciente tuviera un trastorno depresivo. Entonces, el trastorno depresivo es una torre con ventanitas, y yo meto mi cabecita por una de las ventanas y voy a tratar de evaluar en función de ese síntoma, y se los usa como ventana para explorar las raíces posibles de un trastorno de personalidad. Y hacemos preguntas respecto a los eventos asociados a la emergencia de síntomas, buscando, digamos, identificar qué rasgos tiene ese paciente para que se presente con esa alteración psicopatológica actual, ya sea alguna alteración a nivel afectiva, ya sea alguna alteración a nivel sensoperceptivo, ¿sí? Fueron eventos interpersonales, y justamente son los eventos estresantes que les explicaba. Se relacionan con transiciones de vida, parecen los síntomas respuestas razonables a los eventos, o son respuestas sobreexageradas, y es lo que sucede, ¿no? Un paciente con un trastorno inestable emocional de personalidad tipo límite, después probablemente de que el papá o la mamá se niega a darle permiso para ir a una fiesta, agarra y se toma 100 tabletas de paracetamol, ¿correcto? O termina una relación sentimental y se toma 30 tabletas de clonazepam. Y su objetivo probablemente no era morirse, sino tratar de manera impulsiva, busca dejar de sentir ese estado de ánimo disfórico que experimenta después del evento estresante, ¿sí? Y finalmente, un trastorno de personalidad va a utilizar diferentes vías para poder desarrollar un trastorno depresivo. Por ejemplo, un paciente narcisista, donde hay mucha elevación o un sentido de importancia ilimitado, o fantasías con éxito ilimitado. Un ejemplo, por ejemplo, es Donald Trump, ¿no es cierto? O nuestros grandes amigos que conocen el cuarto piso del Hospital General, ¿no es cierto? ¿Qué servicio está ahí? Cirugía. Ahí, entonces, yo siempre le digo a mis residentes y a mis alumnos, ese es el monte del Olimpo. ¿Por qué creen que es el monte del Olimpo? Porque están los dioses, ¿no es cierto? Y es muy frecuente, chicos, ciertos rasgos narcisistas en ramas, digamos, quirúrgicas de nuestra carrera. Es muy frecuente, ¿sí? Solamente que, como les he dicho, ¿no? Los trastornos de personalidad, no hay introspección, el paciente no se ve a sí mismo como los ven los demás. Ustedes se han podido dar cuenta, ahora que ya rotan en semiología, las personalidades de sus diferentes docentes, o no, a ver, díganme. Algunos tienen autodirección, no creo que tengan autodirección, ¿no es cierto? Y eso genera problemas interpersonales, ¿o no? Y la rigidez, ¿no? Y lo más importante es la flexibilidad. Muchos son rígidos, ¿sí? Entonces, un trastorno de personalidad narcisista, como nadie cumple con sus altos estándares, empieza a alienar amigos y familiares, lo que lleva a aislamiento y desarrollar depresión. Un paciente que evita las relaciones sociales por miedo a ser rechazado va a llevar a que experimente soledad y desarrolle un trastorno depresivo. Un trastorno de personalidad dependiente, hay una falta de valor en sí mismo, de tomar decisiones por él mismo, y empieza a tener desmoralización y a llegar a deprimirse. O un trastorno de personalidad límite, no hay un sentimiento de vacío crónico, hay tendencias suicidas, hay abuso de sustancias psicoactivas, hay bulimia también. La bulimia nerviosa es muy frecuente, y el trastorno de control de impulsos en algún momento llega a desarrollar un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces, esas son las dos técnicas. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave en el enfoque diagnóstico? Ya hemos dicho que el trastorno de personalidad es un patrón de estilos disfuncionales de relacionarse a lo largo de los años, por lo menos que empieza desde la adolescencia o la adultez temprana. Entonces, cuando vamos a preguntar por los criterios de un trastorno de personalidad, vamos a recordar al paciente que nos interesa más que todo la visión a largo plazo, porque nuestra evaluación es puntual, pero el trastorno de personalidad se tiene que hacer desde un punto de vista longitudinal, valorar toda la vida del individuo. Entonces, así un paciente con trastorno depresivo mayor puede estar irritable, necesitado de atención y con conducta suicida, y esto con facilidad a una primera impresión me puede hacer pensar que tiene un trastorno de personalidad límite. Y cuando ustedes de repente, o alguno de mis alumnos ha visto, cuando hago yo la historia clínica, pregunto respecto a antecedentes personales, ¿no es cierto?
Y el enfoque de punta de iceberg es muy importante porque al final nosotros lo que vamos a ver en el fondo es los trastornos o los rasgos de personalidad, y en la punta del iceberg probablemente vamos a ver el trastorno clínico, sea un abuso de sustancias, sea una bulimia nerviosa, sea un trastorno de ansiedad, sea un trastorno depresivo, o los síndromes que vamos a aprender en la última clase, sea un síndrome depresivo, sea un síndrome ansioso, sea un síndrome disociativo. Abajo está la personalidad, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo primeramente en las preguntas de prueba y las pistas de conducta. La autoafirmación es la descripción hipotética que un paciente con un trastorno de personalidad haría de sí mismo, ¿sí? ¿Cómo se describiría él mismo? Y el objetivo es fijar de manera confiable las características principales de cada trastorno de personalidad, y vamos a desarrollar preguntas de prueba, es decir, preguntas que van a tratar de englobar el patrón de ese trastorno de personalidad. Y las pistas de conducta tienen que ver durante la entrevista, el examen mental y la entrevista clínico-psicopatológica, identificar esas ideas sobrevaloradas, identificar esos mecanismos de defensa e identificar las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y vamos a utilizar finalmente una memotecnia para establecer el diagnóstico, ¿correcto? Entonces ahí, chicos, es muy importante, y ya con esto, digamos, termino para continuar en la siguiente clase, que vamos a terminar todo, no se preocupen. Es importante, digamos, tener en cuenta que lo que les decía, ¿no? Hay algunas enfermedades o trastornos mentales más graves que están asociados con los cuadros de personalidad, por eso los identificamos como clúster. En el clúster A está muy asociado a las características que hay en la esquizofrenia o en un síndrome psicótico, tanto el trastorno esquizotípico, el paranoico o el esquizoide. Hay una desorganización del pensamiento, mucho más en el esquizotípico. Además hay aislamiento, desvinculación social y actitud defensiva, por ejemplo, en el trastorno paranoide de la personalidad. Entonces tiene comportamientos extraños. Entonces cuando se les presente un caso clínico, si ustedes ven que este paciente tiene comportamientos extraños, tiene creencias raras, incluso puede tener ilusiones, ¿no es cierto? O puede de repente creer en los marcianos, ¿correcto? Van a pensar primero en un trastorno de clúster A y después vamos a ir al patrón específico que es paranoide, esquizotípico o esquizoide, y establecemos el diagnóstico. Lo mismo va a pasar, miren chicos, en la parte de impulsividad, agresividad, que son rasgos o dominios donde predomina probablemente el trastorno de control e impulso en el clúster B, tanto para el trastorno límite o antisocial de la personalidad, donde hay estallidos de ira, hay autólisis en el trastorno límite, o impulsos por violar las normas y falta de remordimientos en el trastorno disocial, ¿sí? Y la inestabilidad afectiva propia de las variaciones rápidas de la eutimia propia del clúster B, donde está el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, donde el estado de ánimo varía como si fuera una montaña rusa, o como la vida del paciente o de la paciente fuera una telenovela mexicana, ¿correcto? Y el trastorno histriónico de la personalidad, donde la paciente busca ser el centro de la atención, ¿sí? Y finalmente en el clúster B predomina este dominio de ansiedad e inhibición, ya sea en el trastorno evitativo, donde hay evitación social, en el trastorno anancástico o trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, donde predomina la compulsividad, o en el trastorno de personalidad dependiente, donde hay hipersensibilidad al peligro y al castigo. Entonces, ahora después, chicos, de esto nos vamos a quedar con esta viñeta clínica para continuar con la sección F, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos entendido el modelo, cómo vamos a englobar los trastornos de personalidad, y ahora vamos a desarrollar después todos los trastornos en la siguiente clase, y van a ver que, miren, por ejemplo, yo les voy a poner una memotecnia a cada clase, a cada trastorno. Por ejemplo, acá, en el trastorno paranoide, sospechoso. Y es fácil de entender y aprenderse la memotecnia para cada uno de los trastornos de personalidad. De esa manera es más pedagógico poder entender esto, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, voy a pasar con la sección F, ¿ya? Por favor, la lista con Stephanie, la delegada, ¿ya? Voy a marcar asistencia y